digamos, de la mañana, hemos venido presentando estas charlas sobre lo que hemos llamado repensar las intervenciones urbanas, que es como estas miradas más gruesas, más generales, ¿cierto? Estas discusiones específicas, pero también estas reflexiones desde el hacer y desde el construir en el territorio. Y simultáneamente, ahora en la parte baja de la mañana, la idea es poder compartir algunas experiencias significativas que se han venido desarrollando de acciones en los territorios. Entonces, a continuación, nos va a acompañar la presentación de la Conferencia de Gestión Comunitaria del Riesgo en el Barrio El Pacífico de Medellín. Quiero agradecerles enormemente a las maestras y maestros del Tecnológico de Monterrey por habernos acompañado y compartir su experiencia, y esperamos que pues a lo largo de todo este espacio y espacios posteriores nos podamos seguir encontrando. Muchas gracias. Bien, entonces, continuando con la jornada, le damos la bienvenida a Endis Paola Tenjo. Ella es socióloga de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá y tiene un magíster en estudios urbanos regionales también de la Universidad Nacional en la sede en Medellín. Ella estará junto con Alejandro Ramírez Madrigal. Él es zootecnista de la Universidad Nacional y tiene un magíster en Medio Ambiente y Desarrollo también de la Universidad Nacional de Medellín. Ambos hacen parte de un proceso de trabajo comunitario en Medellín desde hace varios años y participan además de un colectivo de trabajo que se llama Teje Araña, que ha venido laborando en las comunas de Medellín desde hace varios años. La experiencia que ellos han trabajado es cómo entender que efectivamente todos los problemas de riesgo y vulnerabilidad son problemas que de una u otra manera, si bien demandan acciones e inversiones importantes, también es posible a partir del trabajo comunitario poder adelantar mecanismos que permitan coadyuvar a mejorar esas condiciones y minimizar el riesgo. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero darle la palabra a Endis y a Alejandro y agradecerles nuevamente por el apoyo a esta actividad. Buenos días a todos y todas, ¿ahí nos escuchan? Sí, sí, Endis. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, como el profesor ya nos presentó, somos parte del proyecto colectivo Teje Araña y en articulación con el movimiento de laderas. Bueno, ya hizo pues como nuestra presentación, entonces vamos a entrar de una con la proyección. Voy a proyectar pantalla y arrancamos. Ahí ya se ve mi pantalla. Sí, Endis, ya se ve. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, muy buenas tardes. Pues nosotros vamos a hablar de una experiencia que son los procesos de gestión comunitaria de riesgo y vamos a hacer un énfasis específico en el Barrio El Pacífico a solicitud del profesor Carlos Torres, donde hemos realizado con colectivos, varios colectivos, entre ellos nosotros, intervenciones en términos de gestión comunitaria de riesgo, a propósito pues de la crisis climática pues que en este momento estamos enfrentando a nivel global. Pues nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín pues está ubicado en el noroccidente de Colombia. Pues está ubicado también en un valle bastante estrecho, donde pues tenemos la parte central, el río Aburrá o río Medellín, donde pues son los suelos urbanizables, pues también con presencia de riesgos asociados a inundaciones. Y pues en los años, en la primera etapa de los años del siglo XX, pues tuvo un crecimiento muy grande a propósito pues de los asuntos de la promesa de la industrialización en la ciudad de Medellín, y posteriormente pues por asuntos asociados al conflicto social y armado que vive el país.
En esa medida, pues una vez terminado de ocuparse los suelos que podríamos llamarlos urbanizables, el crecimiento urbano empezó a desarrollarse en las montañas, en las laderas. Tenemos dos laderas, la ladera occidental, que es una ladera relativamente, pues geológicamente un poco más estable, y tenemos la ladera oriental, que es una ladera pues muy inestable, pues por su formación geológica, por sus pendientes y por supuesto por la riqueza en aguas, que pues en todas partes el agua pues es abundancia de riqueza, pero junto con estas condiciones geológicas representan pues una alta probabilidad de movimientos en masa. Entonces allá pues nos ubicamos como poblaciones pues de sectores populares, y desde esa ocupación empezamos a hacer procesos de autoconstrucción en los barrios. Pues nosotros ambos venimos de barrios pues, populares, concretamente pues mi familia ayudó en la autoconstrucción de dos de ellos, ¿cierto? Desde esa época, estamos hablando de los años 70 y los 80, pues hemos hecho esfuerzos de gestión de riesgo. Pues ustedes están viendo en la parte inferior una fotografía del colombiano publicada en el 87, que era una manifestación de un barrio que es Villatina, donde pues decían tememos morir sepultados. 2 años después se hace un movimiento en masa en ese mismo barrio con 500 personas muertas, y pues un balance bastante malo, que pues dio lugar a un montón de adecuaciones tanto desde lo comunitario como desde lo institucional. Entonces ese es el contexto pues como territorial en donde nosotros nos ubicamos y más o menos histórico. Esos esfuerzos que desde los 70 y los 80 hemos hecho en gestión de riesgo, pues hoy todavía se continúan. Esta es una imagen tomada por un colectivo, Ciudad Comuna, durante la negociación del plan de ordenamiento territorial en el 2014, donde nosotros como comunidades, una de las cosas que reivindicábamos o solicitábamos en el plan de ordenamiento territorial era un asunto bastante riguroso, o ser muy riguroso en términos de la gestión de riesgo. En ese momento lo llamábamos mitigación, ¿cierto? Estábamos haciendo pues como el tránsito de la gestión de riesgo a la mitigación de los riesgos. Entonces nos hemos movilizado, hemos hecho medidas de reducción de riesgo en nuestros barrios, hemos generado mecanismos de atención en emergencia, hemos generado procesos de conocimiento en riesgo, y por supuesto eso se ha visto pues como materializado en pequeñas obras a nivel de barrio, que luego vamos a hablar un poco de ellas. Listo. Vamos a hacer como un recorrido rápido, conceptual de cierta manera, frente a qué entendemos por cada una de las variables que constituyen el riesgo. ¿Y por qué hacer esto? Porque algo que hacemos desde la gestión comunitaria de riesgo es también colocar en discusión los conceptos técnicos con los que se ha visto esto de la gestión de riesgo. Lo primero es que desde la gestión comunitaria de riesgo nos paramos desde las capacidades, entendiendo que potenciar las capacidades, que fortalecer las capacidades, reconocer que existen las capacidades en las comunidades y en los habitantes de los barrios populares, permite disminuir, permite bajar también la variable de vulnerabilidad, que ahorita la vamos a ver. Entonces, entendiendo la capacidad también como la posibilidad de transformar estas situaciones y de poder hacer una gestión de riesgo efectiva en términos de la intervención del territorio. Pero también entendiendo que las capacidades están también cruzadas por muchos de los conflictos internos que hay en lo comunitario, porque lo comunitario no es homogéneo, porque también hay intenciones y hay también relaciones de poder, porque también hay intereses. Entonces también entender que la capacidad es algo hacia afuera, pero también es algo que hay que trabajar hacia el interior. La vulnerabilidad. Cuando hablamos de gestión de riesgo, hablamos de principalmente dos variables que se encuentran: la amenaza y la vulnerabilidad, que son las que generan los escenarios de riesgo. Entonces, para nosotros y desde la gestión comunitaria de riesgo, la vulnerabilidad es vista como una situación, no como una condición per se.
Entonces, cuando hablamos de una situación, es pensando que las situaciones se transforman y no están incorporadas en las personas por alguna condición que tengan, de género, de edad, socioeconómica, de ubicación geográfica. ¿Esto por qué? Porque cuando nombramos que la población es vulnerable, le damos una condición casi que de no capacidad, y no de nombrar que lo que tiene la vulnerabilidad es la situación. Entonces, esa es una de las cosas que hemos también como colocado muy en el escenario, y es que no se nos siga nombrando como poblaciones vulnerables, sino poblaciones con ciertas situaciones de vulnerabilidad, para que podamos hablar de la transformación de la situación. Entonces, también hemos tocado este concepto de vulnerabilidad también desde colocarlo como la enunciación de sujetos políticos, que no nos quiten la posibilidad, que no nos quiten el reconocimiento de las capacidades que tenemos, así sean escenarios de riesgo, que son distintas, que varían, pero que la vulnerabilidad está en la situación y no en las personas o en las comunidades. Frente a la amenaza, también algo que hemos venido trabajando es primero entender que la naturaleza no es una amenaza, que hay fenómenos naturales que se pueden convertir en amenaza dependiendo de la relación con la situación de vulnerabilidad. Pero al colocar que la naturaleza no es la amenaza, también es colocar que la naturaleza, al igual que nosotros, como sectores populares, ha sido explotada, ha sido marginada, ha tenido también unas condiciones muy parecidas a las nuestras, en donde no ha sido escuchada, sino que sencillamente ha sido utilizada para el confort de quienes tienen ciertos medios para controlarla, modificarla, intervenirla desde esas dinámicas de los modelos de desarrollo. Entonces, entender también un poco eso de la amenaza nos ha llevado a que el conocimiento de los fenómenos naturales también lo podamos hacer parados desde otros puntos, desde lo que conocemos, desde los diálogos de saberes, de las distintas percepciones del riesgo, pero también de poder encontrarnos con los diálogos técnicos, de quitarle el miedo un poco a eso, ese ejercicio de si el mapa lo tiene que leer un técnico o hacer un técnico, o es que eso solo lo sabe hacer un arquitecto o un ingeniero, sino decir, bueno, ¿cómo me hablo con el arquitecto o el ingeniero para poder ahí sí hacer esas intervenciones, y no que únicamente sea que me escuchen como comunidad para ver ellos qué inventan, sino cómo entre todos podemos ir generando otro tipo de intervenciones, entendiendo estas situaciones de vulnerabilidad y qué condiciones nos generan estas amenazas. ¿Esto qué nos lleva? A que el riesgo de por sí es una relación, que eso también lo sabemos, es esa relación entre amenaza y vulnerabilidad, pero que también está mediado no únicamente por el fenómeno natural o por ciertas exposiciones o fragilidades, como se mira la vulnerabilidad, sino que tiene que ver también con situaciones de los modelos de desarrollo, de cómo hemos ido relacionándonos con la naturaleza, ocupando el espacio, generando toda la relación, tanto en lo rural como en lo urbano, con el territorio y con la forma en la que hemos ido transformándolo, ocupándolo y también conviviendo con los fenómenos naturales en los que estamos, pues todas las estructuras ecológicas que podemos compartir. Ustedes lo que vieron anteriormente fue una serie de imágenes de varios de los procesos en los cuales nosotros hemos estado pues involucrados, y varias de las escuelas de gestión comunitaria de riesgo que hemos participado, y de eso pues se ha generado un montón de reflexiones en el sector comunitario y popular, y desde ahí pues hemos llegado a las conclusiones pues que ahí estamos hablando, que la gestión de riesgo en últimas es un diálogo con la naturaleza y en un diálogo entre nosotros, y es un diálogo que no necesariamente pues es armónico, ¿cierto? Y en esa medida pues nosotros hemos propuesto como 3 líneas de trabajo concreto. La primera es el que hemos llamado diálogos con la naturaleza, que tiene que ver con los estudios de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, con los estudios de la biodiversidad, con los estudios hidrológicos, pero también con el reconocimiento del saber popular, que tiene que ver con aquel que dice, por ejemplo, que cuando canta tal rana es porque vienen lluvias, o porque cuando aparece tal pájaro es porque climatológicamente va a suceder tal situación, etcétera, etcétera. Es decir, también se trata de un reconocimiento con los otros diálogos que en las academias no necesariamente son escuchados. La otra línea es la medida de no repetición. Nosotros hemos trabajado con muchas personas que son víctimas de desplazamiento, y ellos pues tienen ya toda una elaboración alrededor de
lo que tiene que ver con las afectaciones en términos sociales, y ellos han puesto la discusión frente a las garantías de no repetición, y eso está asociado a la anticipación de la ocupación de los terrenos. Si sabemos que hay un terreno con cierta inestabilidad, pues ¿por qué tenemos que pues ocuparlo si debemos tener alguna estrategia de ocuparlo para la naturaleza? Retiros de quebrada, sitios donde en el pasado hubo deslizamientos, etcétera, etcétera. Para eso, y di un ejemplo concreto, la Comuna 8 y concretamente la Universidad Nacional, el fomento de las huertas comunitarias y familiares. Las huertas comunitarias es aquella en donde varias familias participan, cogen un terreno y siembran. Estamos hablando de la zona que llamamos periurbana o el borde urbano rural, y las huertas familiares son aquellas en las cuales una familia apropia un espacio para la siembra. Esos son redes de gestión de riesgo, pero también redes de la gestión alimentaria del barrio y del tejido social asociado al disfrute de estar sembrando y de estar compartiendo, y en algunos casos también de la red pues económica de la venta de excedentes. La generación de parques, ahorita vamos a ver un caso muy específico. Y el otro es reconocer que tanto la naturaleza como nosotros hemos sido víctimas de los modelos de desarrollo, y que en esa medida nosotros no tenemos por qué pelear con la naturaleza, sino generar procesos de armonización. Eso también es una herencia de los procesos pues como más indígenas que hemos compartido. Y pues ahí está la construcción sostenible, en la gestión de los residuos sólidos, las infraestructuras, lo que llaman ustedes las infraestructuras azules y verdes, y en esa medida pues como todo el tipo de herramientas y elementos que podemos tener a partir de poder trabajar estas estrategias. Nosotros estamos, el caso que le vamos a comentar está asociado al borde urbano rural en la zona nororiental y centrooriental de la ciudad de Medellín. Ahí está pues ubicado en el mapa. La parte pues superior, ustedes están viendo la ciudad de Medellín. El norte queda pues hacia la izquierda. El borde urbano rural es lo que está en rojo y es lo que se le hace el zoom. Pues concretamente estamos en el barrio Bello Oriente, que es la comuna 3 de la ciudad de Medellín, el barrio El Faro, que es comuna 8, y el barrio El Pacífico, que es también comuna 8. En ese barrio El Pacífico es donde vamos a hacer el énfasis el día de hoy. El barrio del Pacífico pues tiene una particularidad también geológica que se le suma a todas las que dijimos en la parte del contexto territorial, y es que es la zona de depósito de un escarpe. Eso quiere decir, en términos concretos, es donde caen las rocas, así de simple. Y aparte de eso, en la mitad del barrio pasa un drenaje no permanente, es decir, que solamente se manifiesta en épocas de lluvia, donde pues baja, pues erosiona la roca, hace pues un transporte de detritos y los deposita en donde ya está construido el barrio, que es un barrio de 200 familias muy densamente poblado. En esa lógica, pues desde que se construyó el barrio, ellos han hecho un proceso de gestión de riesgo, de monitoreo y incluso de reubicación de familias, desde la época, desde los 90, que fue que se construyó el barrio, y recientemente pues convirtieron todo ese conocimiento que tenían en unos instrumentos de gestión comunitaria de riesgo, acompañado por unas universidades, por nosotros, cuando nos llamábamos Montanova, pues ahí estábamos en ese momento como Montanova, y generamos un plan comunitario de conocimiento y reducción de riesgos y una estrategia de coproducción de estrategias de gestión de riesgo. Aquí es importante la mesa de vivienda de la Comuna 8, que es pues como la organización que acoge varios barrios de la comuna. Entonces, con esto hicimos todas unas estrategias previas a un evento que ahorita vamos a hablar, de gestión de riesgo, de gestión del territorio, de soñarnos el territorio, que pues nos ayudaron a prepararnos para cualquier emergencia. En esa medida también generamos una escuela de autonomía, una escuela popular de autonomías en varios barrios. Concretamente en el Pacífico trabajamos la autonomía energética,
que básicamente era una rueda Pelton para mover, para hacer generación energética y poder iluminar sin necesidad de EPM, pues la sede comunitaria. Sin embargo, pues en la mitad del proceso, la quebrada reclamó su territorio, generando pues una afectación de 52 familias que en una avenida torrencial, nuevamente pues con el transporte de detritos que eso representa, generando pues un daño bastante grande que pudo haber sido peor si no hubiera habido una preparación previa al evento. En el marco de esto que pasó en el Barrio Pacífico en septiembre del año pasado, como ustedes vieron, hacia 2018, lo que mostrábamos de la construcción del plan de conocimiento y reducción de riesgo, un plan barrial de gestión comunitaria de riesgo. Es el primer plan en Medellín que se hace de manera autónoma, o sea, aparte de las instituciones que están encargadas de la gestión de riesgo. Igual se le entrega al municipio y ahí quedó pues como engavetado. Pero en ese plan se veían cuáles eran los distintos escenarios que hicimos todos pues de manera colectiva, y este escenario de la avenida Torrencial, si bien se pensaba, tuvo algunas modificaciones que hizo que fuese mucho más complejo de lo que se había proyectado en el 2018. Pasa esto en 2020 en medio de una pandemia, pero también en medio del proceso que se venía haciendo como movimiento de laderas de la Escuela Popular de Autonomías, justo en la mitad del proceso de autonomía energética que se estaba haciendo en el barrio. ¿Esto por qué contarlo? Porque eso lo que nos muestra también es que más allá que la gente esté trabajando alrededor de gestión de riesgo, es organizada a partir y a través del trabajo comunitario territorial. Y esto permitió que cuando pasó esto de la avenida Torrencial, pudiéramos reaccionar de una manera rápida para plantear una mesa de atención y recuperación. ¿Por qué atención y recuperación? Porque en términos de la gestión de riesgo, las comunidades han sido, pues como se les tiene en cuenta la parte de conocimiento y de algunas medidas de mitigación o de reducción. Pero en términos de atención y recuperación, como ya la comunidad queda en un estado, obviamente, pues como de shock por la ocurrencia del desastre, no se le tiene en cuenta sino ciertas características y como que se aísla de cierta manera para que vengan otros de fuera a reconstruir, a reparar, a recuperar, a entregar ayudas. Pero lo que mostrábamos acá es que también tenemos esa capacidad de autogestión en la atención con todas las campañas que se hicieron para poder recoger algunas cosas materiales, ayudas y demás, pero también en términos de la recuperación, cómo nos pensábamos de ahora en adelante recuperar el barrio para seguir permaneciendo en el barrio. Y cómo la recuperación era de un mediano plazo para estabilizar de nuevo las condiciones en el barrio, pero también pensando en el desarrollo del barrio, hacia futuro una recuperación para el desarrollo. Esta mesa también generó varias cosas, y es que es la primera vez en la ciudad, lo reconocía el mismo Dagret, en que se hacía todo este proceso de atención y recuperación de manera colectiva. Eso generalmente lo hacen los técnicos, y acá se propuso de una forma colectiva porque también nos entendemos como comunidades que tenemos la capacidad de participar proponiendo, no únicamente participar estando en los espacios en los que nos convocan, sino que nosotros también convocamos espacios. Pero pensando en que lo que necesitábamos para esta recuperación para el desarrollo es volver a integrar el tema de la gestión de riesgo en las intervenciones de mejoramiento del barrio. No se puede pensar la gestión del riesgo desarticulada a los mejoramientos, al mejoramiento integral barrial, desarticulada a los procesos de intervención que hace el Estado en los barrios y demás, y logramos con esta mesa sentar a distintas instancias de la institucionalidad, de universidades también que venían acompañando junto con nosotros como sectores comunitarios. Y de allí también ver las distintas posibilidades de cuáles son las intervenciones que se necesitan. Entonces, entender que las intervenciones que hace el Estado, que son muy importantes, que hace parte de la función que deben tener, que necesitan unos estudios y demás, no están con el mismo tiempo que se tiene en la comunidad. Las familias no pueden tener el mismo tiempo de espera, porque ahí lo que está en riesgo y en juego es la vivienda, es la casa. ¿Qué pasa con los que se quedaron sin vivienda en caso de un desastre, que no hay una capacidad para albergarlos o para dar una solución definitiva de vivienda? ¿Y qué pasa con las otras familias? Porque aquí estamos hablando del 25% del barrio. ¿Qué pasa con ese 75% del barrio que sigue estando en el territorio de la quebrada en momento de lluvia
y con unas condiciones en el escenario de cambio climático que aumentaban la probabilidad de ocurrencia de fenómeno de la niña, o sea que iba a venir más agua. Más otras variables pues que no vienen al caso también, que hacen que baje más agua por allí. Entonces, ¿esto qué hizo? Pues que obviamente la gente se activara como se ha activado en la construcción de los barrios populares, en convites para ir mejorando las condiciones del barrio, pero ojo, con esto que veníamos hablando antes de la naturaleza, cómo la leemos, cómo le mejoramos las condiciones a la quebrada, para que ella también, después de un desastre, pueda restituir de nuevo sus condiciones y que todos podamos estar seguros, tanto la quebrada como los habitantes del barrio. Entonces, pensar que la solución no es ni tapar la quebrada, ni la culpa es de la quebrada, sino cómo también le generamos a ella la recomposición de su casa. Así como algunos perdieron la casa, pues la quebrada también está afectada. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperarle la casa a la quebrada para que ella vuelva a fluir en el barrio? Pero básicamente en esta parte es importante tener en cuenta que desde lo comunitario se siguieron dos estrategias. Una estrategia es el diálogo con la administración pública para que ejecute lo que tiene que ejecutar según la Constitución, según la ley, según los derechos que tenemos como habitantes. Y la segunda es no esperar al Estado, porque el Estado, pues como ahorita se habló en la anterior conferencia, tiene unos ritmos bastante lentos. Lo que tenemos que hacer, lo hacemos, con o sin el Estado. Entonces aquí era la otra, la de la autogestión. Dentro de esto también es como ir integrando como distintas posibilidades también de estas intervenciones. Una de estas, lo que están viendo acá, es cómo hacíamos los sistemas de monitoreo a partir de los radares que se tienen acá en el CIATA, pero también cómo hicimos como un pequeño sistema de alerta temprana comunitario que nos permitiera ir monitoreando las lluvias para saber cómo íbamos o cómo va también nuestro tiempo en términos de las intervenciones. Porque esto que ya estábamos haciendo acá no era únicamente en términos de la gestión de riesgos, sino cómo con este escenario en el que estábamos de riesgo de recuperación, volvíamos al escenario de la intervención que veníamos haciendo en el territorio, en el barrio. Entonces, bueno, aquí también nos generó, cuando nos hablaban y cuando vimos lo del urbanismo táctico para el seminario, en el marco, pues en el contexto un poco de la ciudad de Medellín, este urbanismo táctico ha sido también muy relacionado con lo que ha pasado del uso del urbanismo, del uso de las intervenciones urbanas como parte también de la recuperación militar de la ciudad. Y fue muy, muy evidente en las intervenciones en la Comuna 13, después de las operaciones militares. Entonces, cómo esta parte de lo táctico nos generó como por el contexto de ese uso también del urbanismo y de esa arquitectura de lo invisible que mencionan acá también algunos compañeros y compañeras ese concepto, y es como las intervenciones que se hacen físico-espaciales también en los territorios tienen que ver con el control y quién tiene el control de los barrios. Entonces, ahí no sé si hay algo más. Listo. En términos de eso, pues ya para entrar un poco a la parte de intervención de arquitectura, diseño, de urbanismo y todo esto, pues a nosotros nos dijeron, son 52 familias que se van en este momento. Entonces, evacuación definitiva, por medio de la MAR se lograron unos estudios para precisar la amenaza, cuál es exactamente. Pero en ese momento, pues no sabíamos que los 52 familias solamente tenían evacuación definitiva 8 familias. Empezamos a hacer un proceso de generación colectiva de una propuesta de vivienda que pues básicamente la administración desconoció, y eso es una historia que luego podremos hablar con más detalle. Lo concreto es que mientras tanto lo que nosotros podemos hacer, y nos pusimos como tarea, y en eso es lo que estamos andando ahora, es el parque energético Joselito, en la zona precisamente de la Quebrada. Se llama Joselito porque José, don José, todos lo llamamos Joselito, pues perdió la vivienda de manera definitiva, y él de manera muy cariñosa entregó su lote a la comunidad para que eso fuera parte del territorio de la Quebrada nuevamente. Y a cambio, pues lo que propuso fue generar toda una intervención de parque recreativo, de generación de energía en esa zona, y evitar los loteos ilegales por parte de actores armados, pues esa dinámica pues armada, ¿cierto? Entonces, lo que se hizo por parte de la comunidad es empezar un cerramiento para poder generar medidas de gestión a partir de lo energético, que era lo que veníamos trabajando antes de la emergencia.
A eso iba a hacer referencia. Les estábamos contando lo de la EPA, es porque en el transcurso de lo que estábamos haciendo de autonomía energética es que pasa la avenida torrencial. Entonces fue como volver a darle play a lo que habíamos quedado hace un año, porque todo ese año se fue en irnos metiendo en la parte de la recuperación y gestión de riesgo, en ver cómo se iba a hacer la permanencia para las familias y una permanencia segura para las familias que quedaban y para la quebrada, y qué pasaba con las familias que debían salir. Y en el caso también de lo que pasa con Joselito, uno demostró que la gestión comunitaria hizo que eso no fuera un desastre, no hubo ningún muerto. La casa de él se fue totalmente, y él era la persona más cercana a la quebrada y quien la monitoreaba. O sea, era quien estaba más cercano a ella y quien tenía también una relación distinta con la quebrada. Y cuando se toma la decisión que el parque sea en la placa donde estaba la casa de él, para también como recuperarle a la quebrada el espacio, pensando en que ese espacio público no fuese de nuevo utilizado, como lo dice Alejandro, por los que controlan los territorios de esas otras formas, que en Medellín es muy común, pero también para que sea un parque abierto en donde la gente pueda ir, pueda aprender de gestión de riesgo, de autonomía energética, y que sea una forma de intervención urbana de cómo recuperamos una zona que tiene una condición de riesgo, que ya pasó ahí un desastre, una pérdida, pero que la colocamos en función, uno, del aprendizaje y del conocimiento colectivo, en términos de la gestión comunitaria de riesgo; dos, en términos de cómo recuperamos también en el espacio público el espacio para la quebrada, sin tener que entrar en esa lógica que a veces pone de o el uno o el otro, sino cómo lo hacemos de manera conjunta; y tres, pensando en los monitoreos, porque siguen las personas compartiendo el espacio de la quebrada. No podemos pensar en las intervenciones urbanas simplemente con el buffer de los 30 metros de retiro, sino también como qué pasa con los barrios que ya están en zonas que comparten este tipo de dinámicas. Retiros de quebrada, zonas de ladera y demás situaciones que hace que la gente no está allí porque le parece lindo estar al lado de una quebrada que puede crecer, sino porque son las condiciones también de la deuda histórica que han tenido, en este caso las ciudades, para las personas que han venido, en el caso de Colombia, por los distintos oleadas de desplazamiento. Y el precio del uso del suelo. Y el precio del uso. Entonces aquí es lo que estamos haciendo lo que ustedes están viendo ahí es una placa sobre la casa de Joselito, donde vamos a poner esa rueda Pelton, que en este momento, pues ya ayer la vimos funcionar. Dentro de los procesos de gestión, ustedes saben que están los instrumentos de gestión de suelo, que básicamente nosotros lo que hacemos es tomar suelo, ¿cierto? Somos de la herencia de tomarlo. Y la parte financiera, la gestión financiera, fue a partir de mandar un montón de solidaridades. De ahí hicimos un crowdfunding que eso nos ayudó, una vaca, pues para decirlo en términos más paisas. Y pues también nos presentamos a convocatorias y nos ganamos una del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, para hacer de esto gestión de riesgo y gestión energética, y poder montar el parque de Joselito. En eso estamos, o sea, esas son imágenes de esta semana. Y lo que nos viene para el próximo año, la idea es hacer una escuela sobre cambio climático, porque consideramos que ya el cambio climático, como lo dice la COP, como se habló alrededor de la COP26, pues no es un asunto del futuro, sino del presente, y consideramos que, como va a suceder siempre, los efectos los vamos a pagar nosotros, y pues esta vez nos van a coger bien fortalecidos y no vamos a asumir del todo estos daños, y en esa medida pues nos toca formarnos más. Nosotros estamos hablando no desde el punto de vista de cambio climático, sino desde el punto de vista de la crisis civilizatoria, y desde el punto de vista de las teorías del colapso, porque pues es claro que los gobiernos ya demostraron que no son capaces de llegar a un acuerdo frente a la reducción de emisiones. Entonces este es básicamente nuestros retos para el próximo año. Y pues muchísimas gracias. No sé si hayan preguntas, comentarios, o si nos pasamos del tiempo, no sé. ¿Ahí nos escuchan? Sí, Endis, sí lo sabemos. Listo, iba a terminar también con algo aquí, y es que en esto que se ganó también con MinCiencias, para poder de nuevo retomar lo de autonomía energética,
es pensando, uno, en todo lo de los prototipos de gestión de riesgo, porque seguimos trabajando en la gestión de riesgo, pero reconociendo que la gestión de riesgo es la gestión de la vida y es la gestión del territorio. O sea, los sectores populares en donde nos hemos ubicado, por lo que ya hemos dicho, por lo que ustedes saben, por lo que ustedes también han nombrado, pues la gestión de riesgo ha estado incorporada todo el tiempo, porque es aprender a gestionar desde la alimentación, desde el no morir de hambre, pero también el de evitar el desalojo, de saber que hay una confrontación por la titulación y la regularización de los suelos, desde cuál ha sido el derecho también en términos de la tenencia de las tierras en lo rural y en lo urbano, y como todos estos prototipos lo que hemos hecho es que todo sea comunitario, y comunitario en el sentido de la comunidad trabajando, todos como comunidad trabajando, entendiendo que la comunidad del Pacífico no solo son quienes habitan en el Pacífico, sino todos los que estamos también allí, aunque no durmamos allí. ¿Y por qué lo colocamos así? Porque muchos de ellos ya no duermen ahí, porque perdieron las casas, y porque estaban en ese escenario de riesgo, 52 familias ya no pueden vivir ahí y están viviendo cerca, y es como, eso también nos puso como en esa discusión, o sea, seguimos siendo el barrio aunque no dormimos en el barrio, y pensando que en lo comunitario, en el sentido de hacer esto en espacio público, lo del parque, Joselito, pensar que lo que estamos haciendo con la Pelton, que va a generar energía, esté pensado en luminaria pública, que esté incorporada con los sistemas de alerta temprana, entonces que se ilumine sobre todo en momentos en que se necesita hacer evacuación, que las evacuaciones sean también, esas ayudas lumínicas sean a partir de colores, dependiendo de la evacuación para las personas que no lo puedan escuchar, pero que sí puedan ver la luz, los distintos sonidos, también pensando en que las condiciones de la gente del barrio no todos tienen la misma movilidad, no todos tienen la misma capacidad auditiva, visual y demás, y que esas son las condiciones en las que vivimos. Entonces también pensar que esas intervenciones, cuando se habla de la inclusión, es también pensando en que no nos excluya, ¿sí? No solo que nos incluya, sino que hace que no nos excluya como nos ha excluido el modelo de ciudad. Con eso era que queríamos terminar y no sé si hay como tiempito para preguntas, si hay preguntas. Endice, Alejandro, muchas gracias por la presentación, por compartirnos la experiencia de trabajo allá en la ciudad de Medellín. Y pues entonces abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Yo le escribí en el chat, Carlos. Gracias. La profesora Mariela, saludos. Previo a su acercamiento a la comunidad, ¿ustedes sí cuentan con un diagnóstico técnico detallado? ¿Existe atlas de riesgos municipales? ¿Sería a partir de esta información que se hace la gestión comunitaria del riesgo? Pues la ciudad de Medellín tiene el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y por supuesto tiene mapas de amenaza y de riesgo, pero lo que sucede es que hay un hecho ya cumplido, es decir, primero llegó el barrio y luego llegó los planes, ¿cierto? O sea, y primero llegó la quebrada y la montaña y luego llegó el barrio, ¿cierto? Entonces hay un desbalance en términos de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que los ritmos son distintos, la comunidad tiene que solucionar ya y el plan de gestión de riesgo tiene una vigencia de no sé cuántos años y tiene que tener unos instrumentos de gestión financiera y tiene que estar armonizado con el POT y tiene que estar, y entonces una institución se habla con la otra y mientras tanto los casos se caen, ¿cierto? Entonces, mientras que nosotros nos ponemos a esperar a que haga la alcaldía, pues nos vamos a morir. Entonces, en esa medida, parte de lo que implica la gestión comunitaria de riesgo es que estaremos con la alcaldía en lo que tengamos que estar, armonizando los tiempos que tengamos que armonizar, pero no nos vamos a poner a esperar a que el alcalde tenga voluntad política, a que el consejo priorice unos recursos y a que un estudio salga. Por ejemplo, nosotros estamos esperando un estudio que ya el contratista entregó hace más de un año y mientras que lo analizan los técnicos de la alcaldía, pues ahí están las casas. No se han hecho acciones. ¿Cierto? Entonces, pues no sé si cumple un poco a lo que hay de por medio en esa pregunta. De todas maneras, hay que tener en cuenta que la gente cuando llegó al barrio sabía dónde estaba y sabía que el terreno tenía problemas constructivos y que había cerca una quebrada y en función de eso, desde ese primer momento se empezaron a mover. Pero la otra alternativa era vivir debajo de un puente.
¿cierto? O la otra alternativa era quedarse en el municipio donde fueron desplazados a esperar a que los maten. Entonces también hay un análisis de gestión de riesgo de asumir la menor probabilidad de muerte. Y para complementar con la pregunta que nos hacen, cuando se hizo el proceso en 2018 de la construcción del plan de conocimiento y reducción de gestión de riesgos, se hicieron esos diagnósticos. Pero pensando también que la gestión de riesgo no únicamente basándonos en la amenaza, sino que en uno de los vacíos que hay y que son pues como los diagnósticos en términos de vulnerabilidad, porque generalmente en gestión de riesgo en vulnerabilidad lo que se tiene es exposición y fragilidad. Entonces, ¿cuántas personas están en el polígono que tiene una condición de amenaza? Y como lo decíamos ahí, es pensar que la vulnerabilidad es una situación. Entonces, aquí hay algo que también ha colocado el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y es la convivencia segura con el riesgo. Entonces, es entender que no podemos desocupar, no solo los barrios, o sea, toda la ciudad de Medellín tiene condiciones de riesgo. La parte que está plana está alrededor del río, entonces tiene riesgo de inundación y la otra tiene riesgo de deslizamiento. O sea, son 6 las condiciones de riesgo de amenaza que hay en la ciudad. Entonces no vamos a mover la ciudad completa, porque también es entender que hasta en los sectores en donde hay mayor poder adquisitivo también tienen condiciones de amenaza, pero su situación de riesgo es distinta, porque la situación de vulnerabilidad es distinta. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos paramos desde allí y cómo hacemos para poder trabajar desde la transformación de la situación de vulnerabilidad. Por eso es el aumento de la capacidad comunitaria, no solo en conocer de gestión de riesgo, sino de reacción y de intervención en el territorio, que muchas veces debe ser mediada con la institución y hay otras que no. Por ejemplo, el retirar los escombros de la quebrada después que fue la avenida Torrencial. La alcaldía todavía no, ha pasado un año y no ha llegado a recoger los escombros. Y la gente sabía que si no recogía los escombros, la quebrada no iba a tener por dónde bajar. Y al siguiente aguacero iba a intentar bajar por las calles del barrio. O sea, era también pensar en por dónde bajar el agua a la quebrada, porque la quebrada también tiene derecho a ese territorio, aunque lo estemos compartiendo con ella. Entonces es también desde allí lo que hace parte del diagnóstico, no únicamente pues como la parte técnica. Pues muchas gracias. Es que estaba colocando aquí, estaba escribiendo que el papá del concepto, como ustedes lo entienden, de vulnerabilidad, pues es colombiano, ¿no? Omar Darío Cardona, que justamente el concepto de vulnerabilidad es exposición física, fragilidad social y la capacidad, o sea, la resiliencia más o menos que tenga la comunidad. Entonces entiendo que están trabajando más en este último de resiliencia y comentaron justamente cambio climático. Pues evidentemente el cambio climático siempre ha existido. Las glaciaciones es un ejemplo de esto. El tema es que lo hemos acelerado, o sea, vienen más fuertes las tormentas, los ciclones, etcétera, pero también somos más vulnerables por muchas razones, ¿no? Coincido con ustedes, no vamos a quitar las barriadas caraqueñas que ocupan grandes extensiones ni en Bogotá ni en la favela, o sea, estamos claros. Lo que mi intención un poquito es como, bueno, decían ustedes en su presentación, o sea, no podemos seguir haciendo ciudad como la estamos haciendo. Y el problema es que este tema que hoy estamos aquí reunidos, o sea, pareciera que es un tema de no acabar. O sea, los asentamientos que la gente construye su territorio, porque por un problema de vivienda, de acceso a la vivienda, pero entonces seguimos construyendo, no solamente la ciudad, entre comillas, informal, sino la formal, como bien dices. Eso es muy complejo, ¿no? El tema, muy interesante y recuerdo el año pasado, antepasado, que estuvimos con ustedes, yo estuve ustedes estuvieron en Bogotá, ¿cierto? En el taller, yo estuve por ahí con ustedes en el parque, no me acuerdo dónde fue, en un parque que estuvimos en la charla de ustedes. Pero a mí me gustaría, si es posible, ustedes tienen algún material ya que pueda ser público, que podamos utilizar como referencia, si lo pueden compartir. Alguna página, blog, materiales que se puedan, no sé, no digo replicar, pero sí hay trabajo hecho que a lo mejor puede ser útil porque esta preocupación es mientras habilitamos el barrio, viene el terremoto, viene el huracán, viene... Entonces, ¿qué hacemos justamente para convivir con el riesgo como viven los chilenos con los terremotos, los japoneses, pero tienen una cultura sísmica muy avanzada? Yo estoy ahorita en México y en Ciudad de México se ha trabajado mucho en este tema, ¿no? De la cultura sísmica. Estoy en Monterrey, aquí el tema son los huracanes.
Entonces, el tema del agua, creo que Medellín tiene problema de agua o también sismo. No me digas que los dos, porque entonces, No, la sísmica es más baja, pero sí tiene mucho de remoción en masa por estar en claro, pendiente, sí, tiene sí, inundación por la parte pues como de sí, los ríos. bueno, Esos son como los dos mayores, son 6 los escenarios pues como sí, posibles, bueno, pero sí, es convivir con el riesgo, es también aprender a convivir hasta con la misma lluvia, o sea, es sí, convivir con los pero, fenómenos pero naturales. sí no hay que banalizarlos. Un poquito cuando Ujú. colocaba la pregunta fue muy intencional. Yo comparto con ustedes, a grosso modo, el cómo debemos meternos en esto, pero no podemos banalizar. O sea, es entre lo técnico duro y el trabajo comunitario de entender todos estos procesos, sobre todo cuando estamos en la academia, esto es muy importante también, o sea, porque bueno, es necesario tener como una claridad en estos conceptos, ¿no? Muchísimas gracias por su trabajo. Si tienen material, por favor, Dos compártanlo. cosas. Frente al primero, nosotros no, nosotros entendemos que hay muchas formas de entender el mundo, ¿cierto? Y en esa medida apreciamos y admiramos mucho el conocimiento que viene de la academia. De hecho, nosotros tenemos muchas relaciones con lo académico, pasamos por la academia y eso nos ha ayudado pues como a entender ciertos conceptos y diálogos con respecto a eso. Y por ejemplo, uno de nuestros aliados es la Sociedad Colombiana de Geología, ¿cierto? Eso es un claro ejemplo. Otro claro ejemplo es que uno de nuestros aliados es el profesor Carlos Torres, porque sabemos que en la universidad hay un montón de conocimientos, pero también sabemos que los ritmos son distintos también, que las academias andan a unos ritmos diferentes a los que suceden en la vida barrial. Y en esa medida, pues nosotros hacemos las relaciones, esperamos los tiempos que haya que esperar, madurar los conceptos que haya que madurar, pero en el barrio la vida sigue. Y eso hay que tenerlo claro, ¿cierto? Ese es el primero. Y segundo, nosotros no somos muy buenos sistematizando. Tal vez lo único en términos de literatura científica que tenemos, precisamente se publicó Juan Carlos. con Carlos. Pero sí, hay material. Lo que tenemos un montón de material en términos de las cartillas que utilizamos para divulgación entre nosotros, ¿cierto? Que son memorias de algunas cosas, son, sí, cartillas que son plegables del resumen, de la reflexión del proceso formativo, pues porque mientras que uno escribe, pues le va la vida en la calentura del barrio y en Sí, esa eso rima. lo podemos hacer llegar también al profe. Y para terminar también un poco con la reflexión que haces es, a veces eso, estamos entre los ritmos de academia, comunidades y demás, pero al final el otro ritmo que nos pone también un poco el paso son los ritmos institucionales, que ni la academia ni las comunidades podemos a veces hacer mucha incidencia y que a veces hay una articulación entre academias y comunidades y nos estrellamos con las voluntades políticas de quienes están en la administración pública, ¿sí? Y que a veces hasta la academia diciendo, vea, es que sí, hay cambio climático, las comunidades también diciendo, hey, estamos en esto, y encontramos gobernantes que dicen, no, no hay, para no dar nombres de ejemplos de presidentes. Pero entonces ese tipo de cosas también nos hemos encontrado entre academia y comunidad que nos pone, eso también es como el principio de realidad de las relaciones sociales y de las relaciones políticas en las que también nos pone la gestión de riesgo. ¿Sí? Entonces también es como nosotros hacemos esas articulaciones en términos del conocimiento, pero creo que el reto más complejo tiene que ver con los gobiernos y con las voluntades políticas, porque a veces ni a las comunidades ni a la academia nos incluyen en términos de hagámoslo conjunto. Bueno, yo quiero agradecer a Endis y a Alejandro. Como le escribí a José, que tiene levantada la mano, le sugiero que pueda hacer el comentario, la pregunta por el chat para que ellos lo puedan responder, porque desafortunadamente los tiempos son extremadamente apretados y ya nos acompaña en el espacio